Hola, ¿qué tal? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Noé Martínez y sea bienvenido. De cualquier parte del mundo que usted nos esté viendo, sea bienvenido a tu canal Huella Católica. Hoy esta tarde tenemos un interesante debate, un debate sobre el tema del bautismo de niños. Permítanme acomodar mi silla, señores. Y le agradecemos a usted que nos está viendo desde la comunidad de su hogar, desde su tablet, desde su celular, desde pues qué sé yo, ¿no? De algún dispositivo móvil. Gracias por estar aquí en sintonía de Huella Católica. Como les decía un par de segundos atrás, un debate muy especial. ¿Por qué digo especial? Ustedes podrán decir, pero hermano Noé, usted mismo ha debatido el tema de niños varias veces. El hermano Elmer Arana también ha debatido varias veces el tema. Max Roper, bueno, creo que ya mostraron, no, el tema así. ¿Qué es lo innovado que trae este tema, el debate? ¿Por qué dicen algo especial? Porque por primera vez en Huella Católica hay un debate entre una hermana mujer y un hermano hombre. Así de simple. Y usted puede decir, hermano, ¿y quién es la que va a debatir? ¿Quién tuvo los pantalones que no tienen muchos hermanos evangélicos hombres de venir a Huella Católica? Y lo digo porque sé que muchos que están ahí me están viendo, muchos que yo les he dado el reto en los mensajes, en el chat de Huella Católica, les digo, véngase, debatamos, y no quieren, pero una mujer se aceptó, así que le damos la bienvenida, y qué bueno que está aquí, así que no solamente le doy la bienvenida a Rose, sino que también a Elmer Arana, bienvenidos, enciendan sus micrófonos, a Huella Católica. Rose, tiene usted 1 minuto y 3 máximos para la oración, así que bienvenida, Rose. Bueno, muchas gracias por la invitación de Elmer. Estoy acá para compartir la palabra de Dios. No sé si se me escucha bien. Y nada, vamos a tener un compartir sobre este tema, que es un tema muy controversial entre evangélicos y católicos, el bautismo de infantes. Ya lo dije, creo, soy evangélica. Y nada, gracias por esta cálida bienvenida. Y paso el micrófono a Elmer. ¿Y la oración qué pasó? Perdón. Sí, bueno, vamos a orar entonces. Padre amado, te damos las gracias por estar hoy aquí. Es una oportunidad más para presentar tu palabra a personas que nos están escuchando. Es una oportunidad más para aprender juntos. No es para nada una pelea o nada de carácter personal, sino que es, ya reitero nuevamente, una oportunidad para mostrar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que están mirando esta transmisión, como también al moderador Noé Martínez, a Elmer, por supuesto. Y gracias, Señor, por permitirnos y darnos estos espacios en las redes donde tú y solamente tú eres glorificado. En tu precioso nombre. Amén. Gracias, Rose. Ahora sí le damos paso al hermano Elmer. Hermano Elmer, yo creo que a todos lo conocemos, pero igual, siempre hay gente nueva en el canal que nos ve por primera vez, a lo cual les envío un cordial saludo. Y pues gracias a ellos también por estar aquí. Así que Elmer, pues hay muchos católicos nuevos. Por ejemplo, esta semana se suscribieron alrededor de casi 200 católicos, o entre ellos también evangélicos, me imagino yo. Pues por ellos, ¿no? Nos presentamos cada vez que vamos a hacer un debate. Así que, Elmer, usted tiene 1 minuto, hermano, para presentarse. Muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga pues también a la hermanita Rosengel. Gracias por aceptar compartir este debate. Y también pues a los que no me conocen, pues como dijo mi hermano, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del Movimiento Juan 23 y soy ministro extraordinario en mi parroquia San Juan Evangelista en Westboro, en el estado de Massachusetts. Espero que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que compartir con mi hermana pues sea de edificación tanto para el pueblo cristiano católico como para el pueblo cristiano evangélico. Acompáñenos hasta el final, que pues va a estar buenísimo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Elmer, por tus saludos. Bueno, ya dije anteriormente, y por los que se acaban de conectar, mi nombre es Noé Martínez, moderador
y director del canal de Huella Católica, también apologista, ¿no? Y debatiente en su dado momento. Pero hoy el debate de esta tarde, tarde-noche y en otros países, es sobre el bautismo de niños. Si no me equivoco, el hermano Elmer Arana va a exponer sobre el bautismo de niños bíblicamente. Y me imagino yo que la posición de la señorita Angel Rose, o Rose Angel, yo la conozco así porque tenía 2 perfiles antes con la que yo debatía hace siglos, ¿no? La conozco desde hace años. Me imagino que va a defender la postura de que no existe el bautismo de niños en la Biblia, que solo el bautismo de adultos. Creo yo que esa es la posición y qué bien, ¿no? Así que vamos a leer el formato brevemente: 20 minutos de exposición, 10 de refutación, 5 de contrarrefutación y 2 preguntas finales, 2 preguntas en la cual va a tener máximo de respuesta 3 minutos. Lo pueden hacer en menos si quieren, pero máximo 3 minutos. Así que un saludo también para todos los que ya están conectados: Tony Lupe, Ana María Casobón, Apologético, Juan Rodríguez, Cocinando con Grace Gamarra, me imagino que viene a echarle porra, ¿no?, a Rose, así que bienvenida. Lectura de Biblia y defensa de la fe, que también andan por acá. Les suplico a todos que compartan el link, ¿no? Váyanse a los foros y compartan el link porque sé que va a estar muy interesante el debate. Miguel Cano, un fiel sintonizante, Armando García y José Ricardo Vázquez Castellano, ¿no? Así que a todos ustedes, si quieren saludar a los hermanos que van a estar exponiendo, háganlo de una forma respetuosa y en especial quiero que dejen sus comentarios aquí. Así que yo los voy a estar poniendo por acá brevemente, ¿no?, para que no se pierda la sintonía del debate. Sin más palabras, nos vamos ya a la exposición. El hermano M, a partir de este minuto, recuerden tener sus micrófonos apagados si no está exponiendo. El hermano M va a iniciar. Hermano M, ¿está listo? Listo, Okay, hermano, gracias. Entonces usted tiene a partir de este instante 20 minutos. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, una vez más, que Dios los bendiga a todos. Pues yo voy a exponer hoy acerca de lo que es el bautismo cristiano. Realmente el bautismo cristiano pues tiene su base en el mandato de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección y antes de lo que es la ascensión a los cielos. El mandato de Jesucristo está, como ya dije, después de la resurrección en Mateo 28:19, que nos dice de la siguiente manera. Lo vamos a leer de la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia pues ya gastadita de tanto estudio, nos dice lo siguiente. Dice: ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, este es el mandato de Jesucristo. Óigase bien, lo voy a repetir. Mateo 28:19. Ir pues y hacer discípulos a todas las gentes. Aquí está la cosa. Este es un mandato de Cristo. Entonces, gentes, cuando la iglesia pues bautiza a los niños, la iglesia no solo bautiza a niños, sino que bautiza a jóvenes, adolescentes, pues y adultos. O sea, la gente en la iglesia no hay un bautismo únicamente solo para adultos, sino que es para todos. Pero la iglesia es universal porque es para todos, para todas las razas. Pero el mandato de Cristo, aquí es un mandato de Cristo: bautizar a todas las gentes. Ir pues y hacer mis discípulos a todas las gentes. ¿Cómo hacemos discípulos de todas las gentes? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces el mandato de Cristo, oiga, de Cristo, no de Juan el Bautista ni de un apóstol, sino que de Cristo es primero bautizar y luego enseñar. Entonces a todas las gentes, dice, esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Hay otras Biblias que dice a todas las personas, en otras traducciones bíblicas. En la Biblia Reina Valera, que creo yo que dice a todos los pueblos, pero igual todos los pueblos, todas las naciones está compuesto por personas y los niños son personas. Ahora bien, ya viendo el mandato de Cristo, porque aquí es un mandato de Jesucristo, no como vemos en San Mateo capítulo 3, versículo 13, donde Juan bautiza a Jesucristo y vemos la expresión pura de lo que es el Espíritu Santo, las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí no hay un mandato, y ese es el bautismo de Juan. Ese no es bautismo cristiano. El bautismo de Juan no es bautismo cristiano. Vamos a ver ahora qué nos dice la didache, que es pues la enseñanza de los apóstoles. Esta es la didache, es un libro apostólico de la iglesia. Nos dice la didache en el capítulo 7, del versículo de 1 al 4, nos dice lo siguiente: bautizad en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí están los apóstoles recibiendo el mandato de Jesucristo. Lo mismo que nos dice Mateo 28:19, nos está diciendo la forma trinitaria de bautizar a todas las personas. Entonces dice, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? En agua viva, dice, o sea, corriente. Aquí nos está hablando que puede ser una corriente. Si no tienes agua viva, o sea, si no hay una corriente, bautiza con otra agua, o sea, otro tipo de agua. Si no puedes hacerlo, dice, con agua fría, pues hazlo con agua caliente. Si no tuvieras una, ni hubiera otra, entonces derrama agua en la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí nos está hablando la forma de la aspersión y la forma de la ablución, que son las formas que la iglesia, pues bautiza. Esto es mandato de los apóstoles. Ya tenemos que la iglesia recibe el mandato de Cristo y luego de los apóstoles. Esta es la manera en la que se debe, pues, de bautizar. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más de lleno, ¿verdad? Todos queremos como humanos amar y ser amados. Y ser cristiano, pues, no significa otra cosa que practicar el mandamiento del amor. Amados los unos a los otros como yo los he amado, dijo Jesucristo. El amor auténtico nunca ha sido un mal para nadie. Que un niño goce del amor de sus padres ya desde la concepción no es ningún condicionamiento negativo sobre la libertad y voluntad del niño. Más aún es lo más hermoso que un niño puede poseer, el amor y afecto de sus padres. Nos ponemos tristes cuando un padre realmente maltrata a sus hijos. Esto no es de Dios. Realmente eso no es de Dios. Bueno, el bautismo entonces es la puerta del encuentro con Cristo. El fundamento de toda la vida cristiana es el bautismo y la incorporación al pueblo de Dios. La iglesia contiene en germen toda la acción santificadora de la gracia de Dios, que se irá desarrollando a lo largo de toda su vida. El hombre que hoy se bautiza como niño llegará con la ayuda de la iglesia a responder conscientemente a la gracia que ha recibido. Necesitará de sus padres y de la misma iglesia, pues son quienes han proclamado la fe en el nombre del niño y se han hecho garantía de la educación y el desarrollo de su fe. La iglesia es, por tanto, garantizadora de esa fe. La iglesia es la que testifica incluso a la Biblia, porque la Biblia es un testimonio, pero la iglesia es la que testifica la Biblia y así igual también es la que testifica la fe, la que da garantía a la fe junto con los padres, porque los padres son miembros de la iglesia. Nos dice también, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto lo dice el mismo Jesucristo en San Juan capítulo 3 versículo 5. Entonces, vemos aquí que Jesucristo dice, el que no nace del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí nos está diciendo que el bautismo es importante para la salvación. Igualmente, como nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, el bautismo sirve para la salvación. O sea, no es solo para el arrepentimiento de los pecados, sino que sirve para la salvación. Por eso la iglesia tiene los 7 sacramentos que son medios de salvación y la iglesia misma es medio de salvación. La iglesia es sacramento de salvación y el bautismo es el sacramento de iniciación cristiana. Ahora bien, el bautismo es una gracia inestimable, o sea, muy apreciable. El bautismo nos hace hijos de Dios, como nos dice Gálatas capítulo 4, versículos del 5 al 7. En el bautismo nosotros nos revestimos como hijos de Cristo. No importa que seamos niños, que seamos adultos o que seamos mayores. La iglesia los bautiza a todos y esto lo dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27. En el bautismo nos revestimos de Cristo. ¿Quién no quisiera que su hijo se revista de Cristo? Todos. Bueno, el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1253. El bautismo nos lava el pecado, como nos dice Hechos 2:38 y también Hechos 2:39, que nos dice que en el bautismo recibimos la promesa de recibir el Espíritu Santo. Dice, porque la promesa es para ustedes y también para sus hijos. O sea que aquí Pedro nos está diciendo que la promesa de recibir el Espíritu Santo no solo es para adultos, sino que también es para los niños. El bautismo nos incorpora a Cristo, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 29, el numeral 1272 del Catecismo y también el numeral 1273. Tenemos 60
numerales en el catecismo, más de 60 numerales que nos hablan de la importancia del sacramento del bautismo. El bautismo nos imprime el sello del Espíritu Santo, con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención, como nos dice Efesios 4:30. Por eso el bautismo en la iglesia es imborrable, es indeleble, no se borra. ¿Por qué? Porque quedamos marcados para siempre con el Espíritu de Dios. Negar el bautismo en la iglesia es renegar a la acción redentora del Espíritu Santo, o sea, renegar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu de Dios queda marcado en nosotros para siempre con el Espíritu Santo. Entonces, el niño realmente no se va, en la iglesia el niño no se bautiza solo porque realmente diga, oh, tiene el pecado original. No, sí, en la iglesia el niño se bautiza porque nace sin la gracia de Dios. O sea, ese niño necesita la gracia de Dios y ahí es donde adquiere pues el Espíritu Santo, como nos dice Efesios 4:30. Los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo. Lógicamente, todos queremos que nuestros hijos tengan la gracia de Dios y que se revistan de Dios, como nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 27 de Gálatas. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia? Jesucristo lo dijo claramente a Nicodemo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5, que ya les mencioné. Jesucristo no excluye a nadie, todos necesitan del bautismo. Lo nacido de la carne, dice, es carne. Lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu. O sea que cuando nace el niño, ya nació de la carne, pero no ha nacido del Espíritu. Porque con el bautismo quedamos marcados para siempre como hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué enseña el Antiguo Testamento? Los niños en la antigua alianza no esperaban a ser adultos para incorporarse al pueblo de Dios, sino que eran circuncidados al 8º día. Así nos dice, pues, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 8. O sea que la circuncisión era la señal de Dios y esto es lo que nos marca nos marcaba cómo entrar realmente a lo que era, pues, el bautismo. Vamos a leerlo, Hechos 7, 8, para que no digan que yo, pues, estoy inventando. Nos dice lo siguiente, la palabra de Dios dice: entonces le dio la alianza de la circuncisión, y así cuando engendró a Isaac, le circuncidó al 8º día, y a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Todos los patriarcas fueron circuncidados porque la circuncisión era pues la señal de entrar al nuevo pacto. Así también ahora la iglesia, pues a través del bautismo nos incorpora a lo que es el nuevo pueblo de Dios. Y así lo dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. El bautismo sustituye a lo que es la circuncisión del Antiguo Testamento. Para formar parte del nuevo pueblo de Dios debemos de ser bautizados. Si aún no estamos bautizados, no formamos parte del pueblo cristiano, no somos parte del nuevo pueblo de Dios, no formamos parte de la nueva alianza. Entonces, por eso San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, que los bautizados dentro de la iglesia con un mismo espíritu forman lo que es el cuerpo místico de Cristo. Así como todos los miembros de un cuerpo forman un solo cuerpo, aún estos miembros siendo muchos, así los bautizados en un mismo espíritu forman lo que es el cuerpo místico de Cristo. Lo mismo lo dice el mismo apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, los bautizados en un mismo espíritu. Entonces, también, bueno, esto es lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver qué es realmente la práctica de la iglesia. Dice, en un inicio la mayoría de los bautizados eran adultos, pero no era posible de otra manera porque en una iglesia convertidos, pero ya desde entonces era costumbre bautizar casas enteras, como nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Los miembros de la casa incluían a mujeres, a niños y a los esclavos incluso. El bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera. Por eso 1 Pedro capítulo 3 versículos 20 y 21 dice que la salvación era para toda la familia. Esto ya se lo leí, por eso es que el bautismo sirve para lo que es la salvación. Ahora bien, vamos a leer un poquito de la práctica del bautismo en lo que es la iglesia primitiva. Vamos a ver qué nos dicen los padres apostólicos acerca del bautismo de niños en la iglesia. Por ejemplo, San Irineo de León, quien vivió del año 130 al año 202 después de Cristo, nos dice lo siguiente: Irineo entiende que cuando Jesús dice id y hacer discípulos a todas las naciones, o cuando San Pedro predica arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros
Esto está incluyendo a todos, porque Jesucristo vino a salvar a todos. Para renacer a Dios hay que bautizarse, y esto escribió San Irineo de Lyon. Dice, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, cuantos por el renacer para Dios, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos e incluso ancianos. Esto lo dijo San Irineo de León contra las herejías, el capítulo 2, 22:4. San Hipólito de Roma nos dice, pues, quien murió en el año 235 después de Cristo, nos dice lo siguiente: una objeción que dan aquellos que se oponen al bautismo de niños. Óigase bien, a los que se oponen al bautismo de niños. ¿Quiénes son? Pues son ahora los hermanitos separados y ante todo los anabaptistas, que con ellos nace lo que es, pues, la oposición al sacramento del bautismo. Entonces nos dice Hipólito de Roma, pero ¿cómo puede ser bautizado un niño? Esto es lo que dicen los que se oponen al bautismo de niños. Ni siquiera pueden hablar por sí mismos. Bueno, Hipólito de Roma responde a esta objeción en una obra que se llama Tradición Apostólica, lo que nos confirma que el bautismo de infantes es una práctica apostólica para aquellos que realmente practican la sola escritura. Como ya mencioné, dice que todas las tradiciones están escritas en la Biblia, entonces deberían de ver que el bautismo de infantes lo practicaba la iglesia primitiva. Dice Hipólito de Roma, dijo lo siguiente: se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán, en cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos, a alguno de su familia. Esto lo dijo en lo que ya dije, pues, la tradición apostólica, en lo que es el capítulo 20. San Cipriano de Cartago, que vivió el año 200 al 258 después de Cristo, dijo lo siguiente: de hecho, el debate en la iglesia primitiva no era sobre si el niño tenía que ser suficiente mayor como para hablar por sí mismo. En lugar de eso, el debate era que si el niño tenía que esperar los 8 días que mandaba la ley de Moisés en lo que era la circuncisión para poder bautizarse. No, aquí era que los 8 días era mucho tiempo para bautizarse. Entonces él dice: nadie debe impedir el bautizo y la gracia de Dios, que es misericordioso y amable y cariñoso para con todos, que puesto que es lo observado y mantenido respecto a todos, nos parece que deben respetarse aún más el caso de los lactantes. Esto lo dijo Cipriano de Cartago a Fido sobre el bautismo de infantes en la carta 58, la carta 58, capítulo 2, versículo 6. San Gregorio de Nacianceno dijo lo siguiente en el año 329 al 390. Gregorio de Nacianceno parece estar de acuerdo con Cipriano de Cartago referente al hecho de que para qué esperar tanto tiempo para bautizar a los niños. Tienen a un bebé, no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos. Santificados cuando todavía son inocentes, consagrados al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. Qué pusilanimidad y qué falta de fe la de ustedes y de los padres, dice, y de las madres, que tienen el carácter bautismal para la debilidad de su naturaleza. Esto lo dijo en el sermón 40:17 sobre el santo bautismo de infantes. O sea, que San Gregorio Nacianceno estaba diciendo que había que bautizar a los niños. Estoy hablando de lo que es la práctica de bautizar a los infantes en la iglesia primitiva, según los padres apostólicos de la iglesia. Todo esto de bien dicho, que aquel que solicitan a sí mismo el bautismo, pero ¿cómo podemos decir? Los niños todavía tienen poca edad, que son incapaces de darse cuenta del peligro en que están y la gracia del sacramento. Se los bautizará también, ciertamente. Sermón 40:26. Vamos a ver qué nos decía San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, quien vivió del año 354 430 después de Cristo, nos dijo: ¿cómo podemos ver? Hay una evidencia aplastante sobre el bautismo de infantes. De igual forma, en el siglo cuarto y quinto seguimos encontrando enseñanzas sobre la importancia de bautizar a los niños. Encontramos a San Agustín citando a Crisóstomo. ¿Ves? Dice: ¿cuántas son la gracia del bautismo? Y algunos sostienen aún que la gracia divina de este sacramento consiste solo en el perdón de los pecados. Nosotros hemos contado hasta 10 beneficios por esta razón. Nosotros bautizamos a los niños, aunque no estén manchados por el pecado, para que sean enriquecidos con la santidad y la gracia, justicia, adopción y hermandad en Cristo, y sean miembros suyos. Réplica a Juliano I, 6:21. Nuevamente San Agustín deja claro que el bautismo es una antigua práctica apostólica de la iglesia,
cuando escribe: la costumbre de la Madre Iglesia de bautizar a los niños jamás debe ser reprobada de ninguna forma, dice, y debe sostenerse y creerse como tradición apostólica. Esto es un comentario literal al Génesis 10, versículo 23 al 39. Entonces estamos viendo cómo los padres apostólicos ya nos hablan de lo que es pues el bautismo de niños. Orígenes escribió en el año 244 después de Cristo en las homilías sobre Levítico 8 del 3 al 11. El bautismo se les debe dar también a los infantes. El concilio de Cartago el año 253 después de Cristo condenó la opinión de que el bautismo debiera darse hasta el 8º día de nacido. Ellos creían que debía de ser antes del 8º día de nacido. Ahora bien, los hermanitos van a decir que pues en Mateo 3:11, Jesucristo se bautiza de adulto. Aquí lo que la Biblia nos está dando es una enseñanza teológica donde aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aquí está lo que es el bautismo trinitario, el mandato de Jesucristo, pero está la teoría. La práctica del bautismo trinitario, del bautismo cristiano, está en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Jesucristo da el mandato de bautizar a todas las personas. Este es el mandato de Cristo, de bautizar a todos. Entonces, bien, como vemos, allá en Mateo 13 en adelante está lo que es la teoría, pero la práctica está en Mateo 28, 19. Y en Mateo 3:11, donde Juan está bautizando a Jesucristo, no es un mandato. Mientras en Mateo 28, 19 es mandato del mismo Jesucristo. Hoy también el evangelio del día de hoy de la iglesia nos hablaba de dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo cristiano. Ese es el bautismo de la Iglesia Católica. Gracias, hermano. Adelante. Ok, muchas gracias, hermano Elmer. Habló exactamente 19 minutos con 50 segundos. Así que le quedaron 10 segundos por ahí. Pero yo creo que ya no le alcanzaba un poquito para más, ¿no? Vamos a pasar también a los 20 minutos de Rose. Rose, ¿está lista, Rose? Lista, ok. Entonces, a partir de este instante, usted también tiene 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a introducirnos en el tema de este debate, que en sí es si es bíblico o no la enseñanza, o sea, el bautismo de infantes. Enseñar que el infante puede ser bautizado. Entonces sabemos que el bautismo, como bien dijo Elmer, es una ordenanza dada por nuestro Señor. Y lo podemos leer en Mateo 28, del versículo 19 al 20, el cual yo también voy a leer, que dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y probablemente mi oponente católico quiera disociar estos tres puntos entre sí y diga que cumplen con el mandato de bautizar y hacer discípulos a los infantes, pero mi pregunta o mi cuestionamiento es: ¿en qué momento se estaría cumpliendo con el mandato de enseñar que guarden todas las cosas que Cristo mandó? Porque en este versículo podemos ver tres cosas: hacer discípulos, bautizarlos, pero también, con igual importancia, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo nos va a explicar nuestro oponente católico que un niño puede discernir la palabra para entender y guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado? Por eso yo hablo de no disociar estas tres cosas, como estos tres mandatos de nuestro Señor. Bueno, les recuerdo, si mi oponente quiere decirme que la enseñanza de la palabra viene posterior al bautismo, yo les recuerdo que tanto evangélicos como católicos sabemos que para existir un bautismo debe existir un elemento clave, que es la fe. Entonces, podríamos decir, y si de antemano se quiere atacar mi oponente y decirme que la fe se obtiene por los padres, le recuerdo por Hechos 10:17 que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, para cumplir correctamente con el mandato de Cristo dado en Mateo 28, del versículo 19 al 20,
Para cumplir con los 3 puntos, no se puede disociar el enseñar la palabra del Señor. Y un bebé, un infante, no puede discernir la palabra para creer, después bautizarse y así hacerse discípulo de nuestro Señor Jesús. Entonces, claramente, a través de la palabra, vemos que primero creo a través de la palabra y después me bautizo. Reitero, Hechos 10:17. Claramente, como ya lo acabo de decir, en Mateo 28, los amigos católicos no están cumpliendo correctamente con el mandato del Señor al disociar, al no cumplir, reitero nuevamente, con enseñar las palabras y aguardar todas las cosas que nuestro Señor nos ha mandado. De hecho, para ver y comprobar más a profundidad que en la Biblia sí primero creo a través de la palabra y después me bautizo, vamos a citar a 2 ejemplos claros que están en Hechos 2 y en Hechos 16. En el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 41 de Hechos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3.000 personas. Es decir, primero creo a través de la palabra y después me bautizo. También dice Hechos, capítulo 16, versículo 32, y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nuevamente vemos el mismo orden. Primero creo, después me bautizo. Y el texto, o el versículo 34 de Hechos 16, también dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. ¿Dice el texto que se alegraron de haberse bautizado? No, dice claramente que la casa toda se había alegrado de haber creído en Dios. Algo que claramente un infante, un bebé, no puede hacer, porque no lo puede discernir, no puede discernir la palabra para creer, para hacerse discípulo de Cristo y para así bautizarse. El bautismo, entonces, bíblicamente, es una proclamación pública de fe. Es el seguimiento de Jesús. El bautismo es una representación de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo, y en paralelo, también es la ilustración de nuestra muerte al pecado y nueva vida en Cristo. Para ser bautizados, vamos a ver en Romanos 6:11 que hay una confesión previa. En Colosenses 2:12, que elegimos una vida en Cristo. En Romanos 6:4, que empezamos a andar una vida nueva en Cristo. Y estos elementos no los puede hacer un infante. Vamos a leer Romanos 6:11. Dice literal: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, y atiendan a esto, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo morimos al pecado? ¿Mediante el bautismo? No, morimos al pecado por creer en nuestro Señor Jesús. Y si mi oponente católico está desconforme y no me cree, Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, y subrayan esto, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Claramente, en Romanos 6:11 vemos que morimos al pecado por medio de nuestro Señor Jesús y que es imposible si no creemos en Él, porque Colosenses 2:12 nos dice que es mediante la fe con el poder de Dios. Y vuelvo a insistir y reitero, Hechos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un infante no puede discernir la palabra para creer. Por eso es tan importante subrayar y destacar que es mediante la fe en nuestro Señor Jesús que nosotros vamos a aceptar ser sus discípulos y que nos vamos a bautizar. También, para ver que Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para escoger esa vida nueva,
debemos, como ya leímos en Colosenses y en Romanos, creer en nuestro Señor y mediante la fe y el discernimiento de la palabra, porque la fe viene por la palabra, poder decidir y elegir una vida nueva en Cristo y bautizarnos, porque como dije, eso es el bautismo, una proclamación pública de la fe y el seguimiento de Jesús, algo que obviamente un bebé no puede hacer. Ahora vamos a leer unos fragmentos del libro del Catecismo que dicen lo siguiente. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegando a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Esto dice el catolicismo, que somos liberados del pecado por medio del bautismo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en acuerdo con esto que declara el catolicismo. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. No dice con el bautismo. Hechos 26, 17, 18 también vamos a leer. Librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y el dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Por medio de qué recibimos perdón de los pecados? En Apocalipsis 1:5 dice claramente por medio de su sangre. En Hechos lo reafirma y nos lo deja más claro aún, que para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Algo que, vuelvo a reiterar, Hechos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y un bebé no puede discernir para creer. También vamos a leer 1 Corintios 15:1-4, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Creísteis en vano, dice bien claro, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recibimos entonces nuevamente, sabemos que recibimos el perdón de los pecados a través de nuestro Señor, por medio de la palabra, por medio del discernimiento de la palabra, que creemos en nuestro Señor Jesús. Bueno, después dice del bautismo de infantes más, precisamente el libro de Catecismo, dice, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios, si no le puede administrar el bautismo poco después del nacimiento. Hace un ratito vimos que en la introducción del catecismo decía que el pecado se limpiaba a través del bautismo, y ya vimos con los versículos de Apocalipsis 1:5, Hechos 26, 17, 18 y 1 Corintios 15, 1-4, que eso no es así. Si yo no creo en que el bebé nace con pecados, ni que el bebé tenga la capacidad de pecar. Pero yo no me voy a poner a discutir ese tema, porque ya sería entrar en debate por supuesto, en otro tema que no tiene que ver con esto. Si bien yo no creo, si diéramos por válida esa premisa o
conclusión católica de que el bebé nace con pecados y que por ende debe lavarse en el bautismo, aún así sería un error. ¿Por qué? Porque ya vimos que el único que puede librarnos de todo pecado es Jesús. Y mediante la fe en Él, y mediante la fe que viene por la palabra en Él, es que podemos ser libres del pecado y no mediante el bautismo. Así que ya, si la diéramos por válida, que fuera así, también es incorrecto. Entonces yo me voy a ir a la otra parte que dice que por tanto que el bebé o el infante se hace hijo de Dios a través del bautismo. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que si no creemos algo que el bautismo es algo que el bebé ya no puede hacer porque no puede discernir la palabra, si no creemos en nuestro Señor, no vamos a ser hijos de Dios. ¿De dónde inventó el catolicismo romano que yo me bautizo y me hago hijo de Dios o miembro de la iglesia? De hecho, Hechos 20:28 dice que Cristo nos compró con su preciosa sangre. No nos hacemos miembros de la iglesia a través de un bautismo, sino que nos hacemos miembros de la iglesia cuando creemos. Porque como ya lo leí, y reitero, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios si yo no creo, y no puedo creer si no discierno de su palabra. También dice el numeral 1252 del libro del Catecismo, dice: sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Primeramente, ya lo vimos en Hechos 16 y en Hechos 2, que las casas enteras no podían bautizar bebés. No puede, eso de que si se bautizó toda la casa, también incluimos a los niños, no es más que una deducción católica que no tiene aprobación en la Biblia. ¿Y por qué? Por lo que ya vengo diciendo desde hace rato. Hechos 16, yo leí, en Hechos 2:41 yo leí que toda la casa recibió primero la palabra y después se bautizó. Como decíamos en un principio, primero creo y después me bautizo. Y también en Hechos 16 dice, como ya también leí anteriormente, que la casa se había alegrado por haber creído y no por haberse bautizado, y también reafirma y vuelve a decir que primero recibieron la palabra y después se bautizaron. Entonces, es inválido decir, desde el punto de vista bíblico, que porque toda la casa fue bautizada, con ello también iban bautizados los infantes. Y no quiero ser reiterativa, pero un infante no puede discernir la palabra para después ser bautizado. Pero también hay un dato curioso, y estamos hablando de la didache. La didache data del siglo I. Y en esta didache dice literal lo siguiente: antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado, y otras personas, si pudiera, al neófito lo harás ayunar unos días antes. Entonces, la didache que data del siglo I nos dice bien claro y bien contundente que el neófito, como así le llama, él debe primero ayunar. Y un bebé no puede ayunar, y menos un bebito de 8 días, que sabemos que no puede estar más de 3 horas sin alimentarse de su mamá. Así que, en conclusión, el bautismo infantil no es posible desde el punto de vista bíblico. Y vimos que el católico descontextualiza la omisión de Mateo, el mandato de Dios de enseñar la palabra, algo que el bebé no puede discernir. El católico altera el orden que se debe pautar descontextualizando el libro de los Hechos, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 16. No podemos recibir la promesa de un nuevo pacto, que es la circuncisión del corazón, por medio del Espíritu Santo, si no creemos.
ya que vemos que en Colosenses y Romanos se explica bien claro que al nacer de nuevo solo es posible a través de Jesús, algo que el bebé no puede hacer. Y más resumidamente, me afianzo en Hechos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Reitero, el discernimiento de la palabra para después creer es algo que un bebito no puede hacer. Y es un elemento fundamental para cumplir correctamente con el mandato de Dios en Mateo, perdón que ya me olvidé del versículo, en Mateo 28, 19 al 20. Así que básicamente eso es lo que tengo para exponer, pero veo que me sobra tiempo. Así que me gustaría hablar también de si la circuncisión o el bautismo son lo mismo. La circuncisión la circuncisión física pertenece al antiguo pacto y nos hacía integrantes de Cristo, nos hacía integrantes del pueblo de Dios, perdón que me equivoqué, nos hacía integrantes del pueblo de Dios a través de la circuncisión física. Pero en el nuevo pacto, Pablo dice bien claro que la circuncisión es de nuestro corazón. Entonces, para recibir esa circuncisión solo se puede a través del Espíritu Santo y se puede lograr solamente a través de creer. Si no creemos, no vamos a poder ser circuncidados en el corazón. Son dos pactos diferentes. Veo que me queda un minuto, así que redondeo por acá. Muchas gracias, Noé. Ya le paso el micrófono. Ok, gracias, Rox, por su exposición. Vamos a pasar entonces a la primera refutación. Esa va a contar de 10 minutos. Rox habló prácticamente 19 minutos con 30 segundos. Así que vamos a preguntarle ahora al hermano Elmer. Hermano Elmer, ¿usted está listo para la refutación? Encienda su micrófono, hermano Elmer. Permítame un ratito, que estaba como escuchando mucho ruido, pero ahorita Claro. Ahorita voy a ver si... Los hermanos que nos están viendo. Ok. Gracias a todos ustedes que nos visitan en el canal. De verdad, es un placer y una bendición contar con su compañía. Saludos a Charlie Brown. Yo creo que él así se ha puesto, ¿no?, en YouTube. Rafael Antonio López. Y por acá andaba Ricardo Medina, creo que ya lo había saludado también anteriormente. Raúl Ojeda. Javier Villeda. Felicita Casco Paredes. Un saludo para ella. Y Javier Villegas nuevamente, que está ahí comentando. Y hay muchos debatiendo en el chat, ¿no? Ya les he dicho, si quieren debatir, simple y sencillamente escríbanos y digan: mire, yo quiero debatir con Ana María Casabón. Ahí estaban, sentí como que me iba a refutar feo, así que yo quiero debatir con ella. Y de repente Javier Villegas también quiere, Houston, Charlie Brown, todos, cualquiera puede. Claro, primero vamos a investigarlo, ¿no? Y que cómo se comporta en las redes sociales, si ofende, si pierde los controles rápidamente, si es educado, si sabe cómo exponer. Pues son detalles para poder ser en Huella Católica, ¿no? Así que hay muchos hermanos que, aparte de mí, que andan en las redes sociales y prácticamente los conocemos a todos, ¿no? Su forma de debatir, su forma de exponer. El hermano Elmer ya está listo. Excelente. Sí, estoy listo, hermano. Le pongo desde este momento 10 minutos para refutar. Adelante. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, vamos a empezar refutando a la hermanita. Ella dice que en Mateo 28, 19, donde Jesucristo da un mandato, o sea, ella está aceptando que Jesucristo da el mandato de bautizar, pero ahí tiene que aceptar que el mandato es a todas las personas. Así dice la Biblia y no nos podemos ir en contra de la palabra de Dios. Dice que ¿cómo se puede enseñar a un niño? Bueno, esto es lo que hace la iglesia. Jesucristo dice bautizarlo y luego enseñarle. La iglesia primero los bautiza, luego da una catequesis y ya cuando tienen pues 14, 15 años está el sacramento de la confirmación. Por eso en la iglesia tenemos los 7 sacramentos que son
de salvación. Bueno, aquí está la primera refutación. La hermanita menciona que cuando habla de todos los de la casa, todos creyeron. Ahí dice que todos se bautizaron. En una casa, en una familia, hay niños. Y por lo tanto, en la escritura está implícitamente el bautismo también de los niños. O sea, no, por eso es de que no se debe creer solo en lo que es la escritura, lo que es la forma, la suficiencia formal, porque no tiene toda la suficiencia formal la escritura. Por eso se necesita, pues, la interpretación del Colegio Apostólico de la Iglesia, porque también está la tradición para completar lo que es la citas bíblicas. Pues no podemos interpretar a nuestra manera la Biblia, pero en Hechos 16 que ella menciona familias completas. Bueno, ella también dice que en el bautismo había una confesión. Ahora bien, y que los niños pues no se podían confesar, pero entonces el bautismo protestante no cumplen con ese mandato porque dice que iban al Jordán y se confesaban, pero los hermanos separados no se confiesan, solo se bautizan en el río, o sea, pues en el río, no hay ningún mandato también que sea en un río. Esto es mentira. Este es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no es el bautismo cristiano. El bautismo de Juan, como nos dice hoy el evangelio de la iglesia, era de penitencia, era para perdón de los pecados, era para arrepentimiento. Y nosotros no creemos que el bautismo sea solo para perdón de pecados. O sea, nosotros creemos que el sacramento del bautismo sirve para la salvación. Y esto no porque lo diga Elmer Arana, sino que lo dice Pedro, primera de Pedro 3, 20, 21. El bautismo es para la salvación y hace la prefigura o la tipología en lo que es el arca de Noé. El mismo Señor Jesucristo también dice en Juan 3, 5 que para entrar en el reino de Dios se tiene que nacer del agua. No dice que esta regla sea solamente para adultos. Entonces el niño tiene derecho de entrar en el reino porque ellos son parte del reino, como el mismo Jesucristo decía en Lucas 18, 16. Ella dice también que, bueno, ella dijo que el bautismo no servía para la salvación. Está negando lo que dice la Biblia. La Biblia dice, 1 Pedro 3, 21 y también, pues, San Juan capítulo 3, versículo 5 al 6, que el bautismo es importante para la salvación. El que no nace del agua del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ella dice también que no cree en el pecado original, como menciona pues el catecismo de la iglesia. Bueno, pues le voy a decir que está pues refutada por el mismo salmista, pues David en el Salmo 51:7 dice, y en pecado me concibió mi madre, pecador nací. O sea, el salmista ya en el vientre de su madre se consideraba un pecador, porque heredamos el pecado de nuestros padres. También Romanos 3:10, 3:23, San Pablo dice, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de los cielos. Todos pecamos, dice, todos somos pecadores desde que comienza nuestra pues existencia. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es el salmista, somos pecadores por naturalezas, hijos de la ira, como nos dice Efesios 2:3. Bueno, la hermanita dice que ella no cree que el niño tenga pecado, pues contradiciendo la Biblia en Salmo 51:7, Romanos 3:23, que San Pablo dice que todos hemos pecado. Entonces, también, el bautismo que realmente pues la iglesia pues practica para todos. Bueno, ella hablaba de la didache, que dice que pues los niños también tienen que ser puestos en lo que es ayuno. No, señorita, aquí la didache está diciendo del bautismo de todos. O sea, la iglesia no bautiza solo niños. La iglesia bautiza niños, adultos, adolescentes, mayores. O sea, el que esté en capacidad de recibir el ayuno, pues se tendrá que ayunar. Eso es en cuanto no solo al que va a hacer el bautismo, sino que la didache también se refiere al propio sacerdote o al propio diácono, al propio presbítero, o sea, al ministro consagrado de la iglesia que va a administrar el sacramento del bautismo, no solo al que lo va a recibir. Entonces no se está recibiendo solamente a lo que es el bautismo de niños. Ahora bien, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Ya dije pues que es la marca indeleble que nos dice Efesios 4:30, para siempre. Ese bautismo no se borra. Entonces, la doctrina de no bautizar niños no es cristiana, mi hermanita. El bautismo, no bautizar niños, nace con los anabaptistas,
que es una corriente que nace pues de los, que fue incluso perseguida por los luteranos y por los calvinistas después de la Reforma. Ellos son los que dijeron que el niño no debe ser bautizado, pero la Biblia no dice eso. Incluso pues el profeta Joel ya anunciaba lo que era pues el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted lee Joel capítulo 2 versículo 16, nos dice: congregad al pueblo, convocad a la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el recién casado a su alcoba y la recién casada a su talamo. Joel capítulo 3 versículo 1 2 nos dice: sucederá después de esto, y esta es la profecía del profeta Joel, donde dice que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. Dice: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto, como nosotros sabemos, pues tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés, cuando Pedro, usted mencionaba a Pedro, que Pedro pues había bautizado 3,000 personas. Estas personas no fueron bautizadas en un río. Estas personas fueron porque en Jerusalén no hay río, o sea que ellos estaban lejos de lo que es realmente pues Jerusalén. Entonces no estaban en el Jordán, ¿verdad? Ahora bien, ella dice que primero hay que creer, pero ella se basa en lo que nos dice pues San Marcos. Debemos de entender que Marcos está escribiendo su evangelio a un pueblo pagano, a un pueblo que no es creyente. Por eso les manda primero a creer y luego a bautizarse, porque ni modo. Si no creen los adultos, ¿cómo van a creer los niños? Entonces, esta es la gran diferencia cuando Mateo ya escribe a un pueblo que es creyente, a un pueblo católico, a un pueblo cristiano. Entonces, el bautismo en agua de Juan era para arrepentimiento, pero ese bautismo no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es en el Espíritu Santo. Entonces, por 2000 años, desde el principio de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios mostró a su pueblo que quería que los niños pertenecieran al antiguo pacto con él. Y estableceré mi pacto, dice, entre mí y tu descendencia después de ti, en generación por pacto perpetuo. Guardarás mi pacto, tu descendencia, todo desde ti por tus generaciones. Génesis 17, 7, 9. En el Antiguo Testamento la señal, entonces, entrar en el convenio con Dios era la circuncisión. Y esto lo estás reconociendo tú. Era a los 8 días la circuncisión. Entonces dice: todo varón de entre vosotros, Génesis 17, 10, se hacía 8 días después de nacer, como vemos a Isaac en Génesis 21, 4, pues lo que es la circuncisión. También Pablo, usted lo puede ver en lo que es Filipenses capítulo 3, versículo 5. San Pablo nos habla de un solo bautismo, dice Efesios 4, 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Los anabaptistas se bautizan miles de veces, o varias veces, tal vez no miles, estoy exagerando, pero muchas veces. Ahora los hermanos están en una extracción pentecostal y se bautizan aquí, van a los testigos de Jehová, se bautizan allá y saltan aquí, pero la Biblia dice un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces la iglesia tiene un solo bautismo, no tiene dos, no tiene tres. Entonces la doctrina de no bautizar niños es de los anabaptistas, viene con ellos, pero no es una enseñanza cristiana. Entonces vamos a ver la diferencia de bautismo ya pues para que la hermanita nos vaya comprendiendo un poquito. Como yo le dije al principio que en Mateo, en el bautismo, o también en San Marcos capítulo 1 versículo 9 al 11 y Mateo 3, 13 al 17, vemos el bautismo de Cristo y lo que es pues realmente la expresión pura de lo que es la Santa Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Esta es la teoría, pero lo que es ya la doctrina pura, la práctica, es Mateo 28, 19. Y aquí es donde el mandato de Cristo es bautizarlos a todos. Entonces hay dos tipos de bautismo. El bautismo en el agua, que es el bautismo de Juan, ese no es cristiano. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, recordemos que bautismo significa sumergirse. Entonces Juan nos sumergía en agua, pero la iglesia o Cristo nos sumerge en el Espíritu Santo. Y eso nos lo decía hoy el Evangelio de la Santa Madre Iglesia Católica. Y también lo dice pues el mismo pues San Juan Bautista en Mateo capítulo 3 en adelante. Adelante, hermano, gracias. Ok, gracias, hermano Elmer. Pues habló 10 minutos, habló 10 minutos con 10 segundos, así que gracias. Se pasó 10 segunditos. Vamos a recompensar, obvio, ese tiempo a la hermana Rose, y no hay ningún problema.
Vamos entonces a la primera refutación de la hermana Rose, para que, no sé si ella está lista para que encienda su micrófono. Ok, vamos a cerrar el micrófono del hermano Elmer. Ya está cerrado, hermano, no se preocupe. Así que, Rose, ¿usted está lista? ¿Está lista, Rose? Tiene 10 minutos a partir de este ¿Sí? momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de la circuncisión, si es lo mismo la circuncisión y el bautismo. La circuncisión es una señal física del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Y el bautismo es, de algún modo, un símbolo del nuevo pacto de Dios con su iglesia. El bautismo es la señal externa de un cambio interno en la vida de un creyente. Representa un nuevo crecimiento en Cristo. Por más paralelismo que querramos buscar entre el bautismo y la circuncisión, la realidad es que hablamos de dos pactos distintos. El antiguo pacto tenía como medio físico de acceso porque nacías de padres judíos o eran comprados como sirvientes en hogar judío. Esto lo leemos en Génesis 17, del 10 al 3. Otra diferencia es que era que un varón era circuncidado sin importar si mostraba alguna devoción o no hacia Dios. Esto cambia en el nuevo pacto. Aunque también el mismo Moisés, en Deuteronomio 10:16, ya hablaba de la ineficacia de una circuncisión física y la necesidad de una circuncisión del corazón, o sea, la necesidad de un nuevo pacto, algo que hiciera perfecto lo que la ley no podía hacer perfecto. Entonces, dice Deuteronomio 10:16 Moisés, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Claramente, en el antiguo pacto, ya no era suficiente la circuncisión física, por eso promete Dios darnos la circuncisión de nuestro corazón. También a los profetas se leían, Deuteronomio 36 decía, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. También lo dice Jeremías 4:4. Circuncidad a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haga quien la apague por la maldad de vuestras obras. Por el contrario, en el nuevo pacto leemos que en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestras vidas espirituales están estrechas al bautismo. Si el bautismo indica una entrada al nuevo pacto, entonces podemos entrar solo aquellos que confiamos en Jesús y solo ellos podemos ser bautizados. Dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está hablando de que la circuncisión es el nuevo pacto, es en el corazón, ya no es basada en una circuncisión física, sino que es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Alguien que nace físicamente bajo el antiguo pacto recibe las señales del antiguo pacto, que era la circuncisión. Pero alguien que nace espiritualmente del nuevo pacto, como leemos en Juan 3:3, de cierto os digo que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo implica un discernimiento de la palabra, porque como dice Colosenses, es por medio de la fe que podemos ser nuevas criaturas, y un bebé, lógicamente, está incapacitado para discernir y creer por ende no aplica la comparación de la circuncisión con el bautismo. Para ser más claro, el antiguo pacto tenía una circuncisión física que no necesitaba de una devoción por Dios, pero eso quedó inválido porque no era perfecto. Jesús vino a perfeccionar lo que la ley no podía perfeccionar. Y entonces a través de la circuncisión de nuestro corazón es que somos parte del nuevo pacto, y el bautismo refleja eso. Por eso necesitamos creer en Jesús, y para eso necesitamos discernir la palabra, y es algo que Elmer todavía no me ha mostrado, cómo es que un bebé discierne la palabra para creer en Jesús, ser circuncidado en su corazón y ser parte así del nuevo pacto. Luego, referente a lo primero que dijo Elmer, que no me entendió, yo le dije exactamente lo mismo. Hechos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo dije que no cumple el católico con el mandato de Mateo 28, es porque en este versículo vemos tres cosas: el bautismo, el discipulado
y la enseñanza de la palabra. No podemos bautizar y discipular sin enseñar, sin discernir la palabra de Dios. Por eso es que yo le insistía en Hechos 10:17. Un bebé no puede discernir la palabra para creer en Jesús y posteriormente ser bautizado. Entonces me dice, pero la enseñanza se hace después. La enseñanza no puede venir después del bautismo, porque primero tengo que creer para poder bautizarme. Y también sucede cuando con las casas, que él deduce que los bebés también están incluidos ahí. Es imposible, y reitero, Hechos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un bebito no puede discernir la palabra de Dios para creer y después bautizarse. Así que creo que el amigo Elmer en ese sentido no me entendió. Después también, cuando habla de que cuando dijo que el pecado se quita por el bautismo, tampoco me comprendió. Leí Apocalipsis 1:5, que dice claramente, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué parte de con su sangre nos libertó? No entiende el amigo Elmer Arana. ¿Qué parte de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no entendió? ¿Qué parte de que el niño necesita comprender el mensaje del Evangelio para creer en Jesús y ser libertados por su sangre, como dice Apocalipsis 1:5? Después también le leí, por si estaba disconforme, le leí también Hechos 26, del 17 al 18. Le dije, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan a la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados. Y vuelvo a reiterar con Hechos 10:17. ¿Cómo voy a ser libertado del pecado si no creo en Jesús? Eso es a lo que creo que el amigo Elmer no me entendió. Reciban por medio de la fe en mí. También le leí Colosenses 2:12 que dice, sepultados con él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Nuevamente, también leí Romanos 6:11 que dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo hice ese paralelismo con Hechos 10:17, que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe viene por el padre de la criatura? No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿El niño puede creer por sí mismo? ¿Puede discernir? ¿Puede aceptar a Jesús? ¿Puede creer en el Evangelio de Salvación? ¿Qué son las buenas nuevas de nuestro Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él vino a nosotros para salvarnos. Pero también, ¿qué dice? El que cree será, dice Juan 3:18, el que cree no será condenado, mas el que no cree lo será. ¿Cómo puede creer un niño o no creer? ¿Cómo hace el niño para creer o no creer y ser o no condenado? ¿Cómo podemos condenar a un niño por bautizarlo o no bautizarlo? Eso es totalmente antibíblico. Yo necesito, o me gustaría, que el amigo Elmer me demuestre, antes de deducir todas las cosas que habla sobre el bautismo, que un bebé puede discernir la palabra de Dios para creer y hacerse discípulo de él y ser bautizado. Básicamente, también le leí 1 Corintios 1, 1 Corintios 15, versículo del 1 al 4, y lo vuelvo a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El evangelio, estamos hablando, lo acabo de leer claramente, lo vuelvo a leer, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Cómo discierne un niño, una criatura, la palabra de Dios? Es totalmente inviable. Desde el punto de vista bíblico, es inviable. Bueno, Noé, voy contigo. Ok, señora Rose, usted habló exactamente 9 minutos con 19 segundos. Le quedaron aproximadamente unos 40 segundos para finalizar su tiempo.
Bueno, vamos a la contrarrefutación. El hermano M, no sé si ya está listo para la contrarrefutación. Sí, entonces, Estoy tiene listo, 5 hermano, minutos gracias. a partir de este instante, hermano. Bueno, escucharon la refutación de la hermana, ¿verdad? O sea, pues no refutó nada. La lógica protestante es esta: hay que ser pecador para poder ser bautizado. Y esto no es cierto, no es bíblico. Primero porque pues el bautismo no es solo para el perdón de los pecados y no sirve para la salvación. Entonces aquí contradicen la palabra de Dios. Jesucristo da el mandato, Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer mi discípulo a todas las personas. Ella también pues dice que el bautismo no sustituye a la circuncisión, pero vamos a ver qué más nos dice San Pablo. Dice, en el bautismo de la Santa Trinidad reemplaza la circuncisión. ¿Por qué motivo? Vamos a ver esto. En Jesús, dice Pablo, en Colosenses 2:11 al 12, en Jesús también fuiste circuncidados con circuncisión no hecho a mano, o sea, una circuncisión espiritual, ¿verdad? Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esta circuncisión? El bautismo. Entonces dice, sepultados con él en el bautismo. Óigase bien, en el cual fuisteis también resucitados con él. Por eso el bautismo es la primera resurrección. Dice, fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está hablando de fe y eso es lo que ella se basa, pero se está encerrando en lo que primero hay que ser pecador para poder ser bautizado. Y eso no es así. Eso no es así, porque ¿qué pasa si el mandato de las hermanos separados es bautizarse hasta los 30 años, pero los niños de 0 años a 20 años vemos en las maras, en las pandillas asesinando y todo y mueren con pecados? Pues son miles de almas que van a parar al infierno. Ahora bien, vamos a ver, yo les hablaba de los diferentes bautismos. San Pablo nos vuelve a decir en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 1 en adelante, lo voy a leer para que vean de que el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua que practican los protestantes, no es el bautismo cristiano, es un bautismo para la conversión. Nos dice lo siguiente: mientras Apolo estaba, Hechos 19:1, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? ¿Cuándo abrazamos la fe? Aquí es la pregunta clave. ¿Cuándo abrazaste la fe? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Le respondieron ellos, a lo que Pablo replicó: entonces, ¿con qué bautismo habéis sido bautizados? Óigase bien, ¿con cuál bautismo ha sido bautizados? ¿Con el bautismo de Juan? Dijeron, o sea, ellos le contestaron a Pablo, con el bautismo de Juan. Pero Pablo les contestó: Juan bautizó con un bautismo de penitencia. Hoy lo dice la iglesia, voy a ver si me da tiempo de leerlo. Diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Óigase bien. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Oiga, en el nombre del Señor Jesús es como Jesucristo manda, el mandato trinitario. Óigase bien, un bautismo definitivo que es para la salvación. Dice, y al imponerle las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Óigase, que recibieron el Espíritu Santo no bajo el agua. O sea que es un bautismo, pues, no bajo el agua. Igual que Jesucristo recibió el Espíritu Santo fuera del agua, no dentro del agua. Por eso la inmersión no es bíblica, porque ese bautismo era para el perdón de los pecados. Entonces, vemos, importante esto, en Hechos 2:41, Pedro bautiza, ya lo dije, 3,000 personas y no estaban cerca del río Jordán. Por lo tanto, no fueron bautizadas bajo el agua. Hechos 8:38, cuando Felipe bautiza al eunuco, no fue inmersión porque no estaban cerca del río Jordán. Hechos 22:16, Ananías bautiza a Pablo, fue por ablución, o sea, no fue por inmersión. Entonces, el bautismo por ablución es el derramamiento, es pues en la forma realizada pues en la iglesia, en la forma trinitaria como manda Jesucristo en Mateo 22:19, mandato de Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:2 que todo el pueblo fue bautizado bajo la nube y el mar, todos, niños y adultos.
palabra de Dios. Gracias, hermano Emer. Usted habló exactamente 4 minutos con 50 segundos. Bueno, vamos a la contrarrefutación de la señorita Rose. ¿Está lista, señora Rose? Muy bien. Ok, tiene a partir de este momento 5 minutos. Bueno, ya que el amigo él me habla tanto del bautismo de Juan y de Jesús, vamos a hablar un poco del bautismo de Jesús. Jesús, cuando va a Juan, Juan le cuestiona, ¿por qué vienes a mí a bautizarte si tú, obviamente, eres sin mancha y sin pecado? Y Jesús le responde, así conviene que cumplamos toda justicia. Eso dice Mateo 3:15, su justicia perfecta. Estaba hablando Jesús de que en él se iba a cumplir la promesa de la circuncisión en el corazón que venía desde antes, desde el antiguo pacto, y que la ley no podía cubrir. Entonces Jesús representa en su bautismo esa justicia donde Él cumplirá los requerimientos de la ley para los pecadores, aquellos que nunca por sus propios medios podrán hacerlo. Entonces, cuando se refiere a la justicia que Él ofrece, se refiere a que vengan los pecadores a Él para intercambiar su pecado por su justicia. Si leemos 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Jesús se bautizó porque era necesario cumplir con lo escrito con los profetas. Esto preparaba, iniciaba a Jesús, empezaba Jesús su ministerio, y también cumplía la promesa, se cumple la promesa en Jesús de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, que era lo que él no me entendió. El antiguo pacto no pudo hacer perfecto lo que Jesús sí hizo perfecto. Jesús es la representación del nuevo pacto. Él es mediante su gracia nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, y esa es la circuncisión del corazón que nos hace miembros del nuevo pacto con Dios. Y para eso necesitamos creer en Él. Para creer en Él necesitamos discernir de su palabra, porque reitero, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos creer en Jesús si no discernimos, si no entendemos el mensaje de salvación. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nuevamente reitero, la circuncisión del corazón, a diferencia del antiguo pacto, a diferencia de la circuncisión física del antiguo pacto que nos hacía miembro del pueblo de Dios, la circuncisión del corazón es la promesa de Dios que venía de los profetas en el Antiguo Testamento y se cumple en Jesús. Esa circuncisión del corazón, el Espíritu Santo la hace, pero para que esa circuncisión pueda ser o se pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, necesitamos creer en Jesús. Y el bautismo va a ser un testimonio de eso que ocurrió en nuestro corazón, pero nunca va a ser el bautismo una imposición como lo hace la Iglesia Católica. Para que nuestros corazones sean circuncidados por el Espíritu Santo, debemos creer en nuestro Señor, y eso solamente, reitero, se hace por la palabra de Dios, no se hace por los padres, ni porque la Iglesia lo enseñe después, ni porque nada de lo que dijo Elmer. Recuerden siempre Hechos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. También creo que fui muy clara, y no sé si ya tengo ganas de volver a leer de nuevo los mismos versículos que dicen que sin creer en Jesús es imposible. Lo leí en Apocalipsis 1:5, donde dice que nuestros pecados somos liberados de nuestros pecados, con su sangre. También leí Hechos 26, 17, 18, que lo recibimos a Jesús, recibimos el perdón por medio de la fe. También lo leí, le dije 1 Corintios 15, el 1-4, que dice que recibisteis, el cual también perseveráis. Está hablando del Evangelio, estamos hablando en conclusión y muy resumidamente que si no discernimos la palabra para entenderla y creer, es imposible
que el infante pueda ser bautizado, porque el bautismo es un testimonio de que hemos sido circuncidados en nuestro corazón y así somos parte del nuevo pacto, a diferencia del antiguo, que no pudo ser perfecto y que el mismo Moisés también reclamaba, obviamente, como ya dije, que necesitábamos de esa circuncisión del corazón. Y bueno, redondeando eso, creo que Elmer todavía no me ha sabido responder cómo es que un bebé discierne la palabra para creer y después bautizarse. Paso contigo, Noé. Ok, gracias. Tengo un poquito de ruido aquí, ya van a quitar el sonido, ¿no? Bueno, se acabaron los 5 minutos de la señorita Rose, habló 5 minutos con 10 segundos, son los 10 segundos que prácticamente le robamos, bueno, que no le robamos, sino que le dimos extra, ¿no? Al hermano Elmer, ya se lo empezamos aquí a la señorita Rose. Bien, vamos a las preguntas. Va a iniciar con su pregunta el hermano Elmer. Recuérdense que tienen prácticamente 3 minutos para contestar máximo. Obvio, lo pueden hacer en menos si ustedes gustan, no hay ningún problema. Así que, hermano Elmer, ¿tienen las preguntas listas? Sí, hermano, la tengo. Muy bien, entonces, adelante con su pregunta. Si Rox no entiende la pregunta, está en todo su derecho de antes de responder, obvio, decir no entendí la pregunta y se vuelve a hacer la pregunta o a reelaborar la pregunta, no hay ningún problema. Así que, hermano, adelante. Muy bien. Ok, hermanita Ross Ángel. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que nada manchado entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pasa con las personas que viven de 2 a 30 años y que no fueron bautizados y que murieron sin el sacramento del bautismo? ¿Entendió la pregunta, señorita Rose? Ok, entonces tiene a partir de este momento 3 minutos para responder. Perfecto. Bueno, si nosotros entendemos que es por medio de cualquier otra cosa que no sea Jesús, que somos limpios de todo pecado, estamos cerrados. Dice, le doy la respuesta a Elmer con Colosenses 1:22. Sin embargo, ahora, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué significa esto? Que la única manera de ser libres de todo pecado es a través de nuestro Señor Jesús. Y para esto necesitamos creer en Él. Y reitero, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que necesito discernir su palabra para creer en Él y en creer en Jesús es que yo, cualquier persona que crea en Jesús de corazón y realmente puede y es limpio de todo pecado. Creo haber respondido la pregunta. Voy con Noé. Claro que sí, tranquila, usó nada más 1 minuto con 6 segundos. Bueno, vamos ahora... Oigo ruido, hermano. Sí, quizás vamos a apagar un momento bueno, podemos apagar el micrófono, la verdad, porque estamos en las preguntas, pero creo que el micrófono... No le escucho. Yo sí le escucho a usted perfectamente. Señorita Rose, usted tiene ahorita el espacio... Algo está pasando, no le escucho. Ahí está. Ok. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Bueno, Estamos esperando su pregunta. Perdón. Mi pregunta es basada en Romanos 2. Perdón, hermano. Que no escucho. Ahí está. Se oye un ruido. Repite, hermanita, porque no te escuché. Perdón. Bueno, mi pregunta viene por Romanos 2:29. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es del corazón. No. En espíritu. Norma, no escucho. ¿Quiere que me salga y me vuelva a entrar? Yo creo que son sus audífonos, porque cuando usted está exponiendo, llegó un momento en que la voz se le iba y se le venía más fuerte. ¿Sabe que se escucha un ruido como que es helicóptero? Yo creo que son sus audífonos, hermano. ¿Sabe qué? Vuelva a conectar y a conectar sus audífonos. No. ¿Quiere que desconecte los audífonos? Oh, ok.
Ok, ahora. Hoy se le escucha mucho mejor, yo creo que sí nos va a escuchar. No, hermano, se oye. Habla tú, Rosa, a ver si te escucho. ¿Se me escucha ahí? Habla. Hola, hola, hola. Hola. No escucho muy bien. ¿No? Si gusta, Hola. si gusta, salga si se vuelve a ingresar, no hay ningún problema, hermano. En eso vamos a saludar a los hermanos que nos están viendo. Ahora sí. Ahora sí. Hoy sí nos escucha. Yo creo que él tiene problemas con el internet porque va un poco diferida, ¿no? Cuando nosotros le hablamos, como 5 segundos después, él dice que sí nos escucha. Entonces, creo que es cuestión de internet, no es cuestión de audio. ¿Será que quiere que me salga y me vuelva a entrar? Claro que sí. Me voy a salir y me vuelvo a entrar. Sí, yo creo que es su internet. Creo que es su internet. No me han asustado, hermano. El pelo es así porque lo tengo largo y no me lo he cortado, así que no se preocupe. Vamos a saludar a todos los que nos están viendo. Upper34 anda por acá. Un saludo especial para ella y gracias por estar aquí. Creo que es ella o él, no sé, perdón, ahí no sé la verdad. Pero sí creo que es ella, si no me equivoco. Bueno, si me equivoco, que me corrija el hermano o la hermana aquí en los comentarios. Armando García, un saludo para él. Un saludo también para Exegético Hernández. Ahí estoy, pero como que siempre se escucha el ruido. Hazme la pregunta ahora, hermanita. Y Víctor González, un saludo para ellos. A ver la pregunta, señorita Áñez. ¿Ya está? ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, preguntaría, le mando. No, usted hace su primera pregunta, ¿verdad, Rose? Su primera pregunta, ¿verdad? Sí, creo que es la primera, ¿no? Sí, la primera pregunta. Sí, la primera. Ya preguntó el Emanuel, así que va su primera pregunta. Después va a ir la segunda y después usted la segunda. Ok. Bien. Bueno, Elmer, dice Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mi pregunta respecto de este versículo es, ¿cómo podemos recibir la circuncisión del corazón y ser parte del nuevo pacto de Dios sin la fe o sin el discernimiento de la palabra para creer? No sé si se me entiende la pregunta. Te entendí la pregunta, sí, claro. Bien. Bueno, te voy a contestar. El problema de ustedes es pensar que, como dices tú, que por el oír viene la palabra y el discernimiento, el discernir. Esto es, pues es una lógica errada, porque entonces los sordos no podrían discernir ni pueden escuchar. Entonces, esto es una lógica errada del protestantismo. No podríamos bautizar a los sordos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden escuchar. Ahora bien, en el bautismo de Jesús se revela la divinidad misma de Jesús. Jesús no tenía pecado. Entonces no podemos decir que los niños no se pueden bautizar porque no tenían pecado. Jesucristo no tenía pecado. ¿Por qué? Porque no era dependencia contaminada de Adán pecador. El bautismo de Jesús revela la nueva forma del bautismo cristiano. O sea, pues aquí se manifiesta el bautismo cristiano, la nueva forma en lo que es la Santa Trinidad. Entonces ya no es bautismo de arrepentimiento como lo era el bautismo de Juan, que vuelvo y repito, ese era un bautismo de penitencia, un bautismo de arrepentimiento. Entonces el nuevo bautismo es con el agua y el espíritu, como lo dice Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 5. Ya lo había dicho Juan, vendrá otro después de mí que bautizará con el agua y el espíritu. Dice, yo les bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. O sea que la iglesia lo que hace es sumergirnos en el Espíritu Santo. Y esto es para todos por la profecía de Joel y el mandato del mismo Jesucristo. Ok, muchas gracias, hermano. 1 minuto 39 segundos. Bueno, vamos a la segunda pregunta del hermano M. ¿Está listo, hermano M? Estoy listo, hermano. Gracias. Bueno. Excelente. Bueno, esperamos su pregunta. Ok. En San Marcos capítulo 10, versículo 16 dice, 15 y 16. Luego les dijo, id pues por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará.
quiere decir que como un niño y un adolescente no creyó ni fue bautizado, se condenará, según la lógica de la doctrina protestante. Es mi pregunta para ti, hermanita. ¿Entendió la pregunta, señorita Rose? ¿Me podrías repetir lo último, por favor? Sí, Okay. sí, yo te Dígame. repito. Dice, Jesucristo dijo en Marcos, dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea, hay dos requisitos. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. O sea que hay que creer y bautizarse, como dicen ustedes. Entonces mi pregunta es que como el niño, el adolescente no creyó ni se bautizó, se condenó. ¿Es cierto esto? Tiene 3 minutos para responder en este momento, ahorita. Bueno, la pregunta es, la respuesta es, todo aquel que cree en Jesús no será condenado y todo el que no cree no será condenado. Obviamente necesitamos, para creer, necesitamos discernir y entender la palabra de Dios. Tú me decías hace un ratito que no era necesario. Hola, ¿cómo hago para que se me escuche? Deja ver. Oh, y si pongo la... ¿Será que...? Ahora yo no te escucho a vos. Yo sí le escucho a ella. Voy a apagar el micrófono para que tal vez de repente fluya más el internet o algo. Yo a los dos sí les escucho. Ah, ok. Bueno, él tuvo que apagar su micrófono para que su internet fluyera mejor, así que vuelva a repetir la pregunta, señorita Ingrid. Responder. Ella tiene que responder. Sí, tiene que responder, perdón, tiene que responder. Bueno, creer en Jesús, obviamente, el infante no puede creer en Jesús porque no puede discernir la palabra para entenderla y creer. Y todo aquel que en él cree le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios si no creemos en él? Y esto ya me he cansado de decirlo. El bebé no puede discernir la palabra para creer y ser salvo. Somos hijos de Dios mediante el creer en él. A todo aquel que en él cree le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Eso de que si el niño eso que si una persona es sorda es absolutamente inválido, porque una persona puede entender la palabra de Dios sin necesidad de escucharla, puede leerla, puede entenderla de mil maneras. El entender y discernir es lo que nos hace creer y es lo que posteriormente nos hace bautizarnos. Todo aquel que en él cree le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, vos decías que el bautismo nos hace hijos de Dios. No, lo que nos hace hijos de Dios es creer en él. Todo aquel que en él cree les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los bebés, obviamente, no pueden discernir. Ok, esa gracias. Es mi respuesta. Gracias por su respuesta. Vamos a la última y segunda pregunta de la señorita Rose hacia el hermano Elmer. Elmer, ¿está listo para escuchar la pregunta? Muy bien, Rose, ¿está lista para escuchar la pregunta? Rose, haga su pregunta entonces. Haga su pregunta. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Bien. Sí, claro. El libro Catecismo dice que por el bautismo somos liberados de pecados y regenerados como hijos de Dios, llegando a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Yo quiero preguntarle a Elmer, ¿cómo haría un paralelo entre esto que dice la Iglesia Católica con el hecho de que en Apocalipsis 1:5 la palabra de Dios dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre? ¿Cómo es que la Biblia dice que somos libertados con su sangre y el libro del Catecismo dice que somos libertados por medio del bautismo? Y cuando cuando hablamos de por su sangre, en Apocalipsis 1:5 nos referimos con creer en Jesús y discernir la palabra de Dios para creer en él. Esa es mi pregunta. ¿Entendió, hermano Elmer, y escuchó la pregunta? No, replantéamela porque no la entendí.
Hagamos algo, mire. Voy a anotar el texto que ella está leyendo. Creo que el hermano me escucha mejor a mí. Sí. Y yo le voy a hacer la pregunta a él. Así que usted, simple y sencillamente, me va a dictar la pregunta, señorita Angel. Así que díctemela. Yo se la voy a él. Bueno. Despacio, tranquila. El libro de Catecismo dice lo siguiente. Ajá. Diga. Por el bautismo somos liberados. ¿Qué numeral del catecismo nos está leyendo? Es el primero. O sea, cuando empieza a hablar de bautismo, lo primero, no me acuerdo el numeral porque no lo anoté. Okay, excelente. Bueno, está bien. Bueno, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegados a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. A ver, por el bautismo somos liberados del pecado e incorporados como hijos de Dios. Ajá. Eso dice el libro de Catecismo, ¿verdad? Sí. Esa es la pregunta. Y luego da un texto bíblico, parece, ¿verdad? Sí. En paralelo quisiera que me respondiera cómo haría para meter Apocalipsis 1:5 en paralelo, el cual dice que Cristo nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O sea, la pregunta es, ¿somos libertados por medio del bautismo o por medio de la sangre de Cristo? Y si somos... Ok. Hoy sí. Hoy sí la escuché, hermano. Hoy sí la escucho. Hoy que ya lo anoté, hermano. Bueno, sí. Excelente. No, tranquilo. Voy a retroalimentar la pregunta que ella dijo rápidamente. Dijo, según el catecismo de la Iglesia Católica, dice que por el bautismo somos liberados y regenerados. ¿Dijo, no? ¿Regenerados? No. Bueno, sí, perdón. Bueno, somos liberados y regenerados del pecado incorporados como hijos de Dios. ¿Cómo vamos a meter esto en paralelo? Según lo que dice Apocalipsis 1:5, que dice, Cristo nos liberó del pecado con su sangre. ¿Cómo vamos a meter esto de que Cristo liberó con su sangre cuando, según el catecismo, dice que somos liberados del pecado y regenerados según el bautismo para ser incorporados como hijos de Dios? Esa es la pregunta de la señorita Angels, así que tiene 3 minutos, hermano, para... Pero otra vez. ¿Me escucha? Sí. Ok. Bueno, voy a responder. Estoy escuchando otra vez como un ruido como helicóptero, así. Bueno, sí le entendí la pregunta a la hermana. Y le voy a leer el catecismo. No me dio el numeral, pero le voy a decir qué dice el catecismo del numeral 1257, 1258, 1259, a lo que es pues su pregunta. Bueno, en primer lugar, es del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 12 y 13, que dice que por el bautismo incorporamos lo que es el cuerpo místico de Cristo. Ahora, la iglesia no mezcla lo que es la gracia con el bautismo. O sea, pues el catecismo no dice que la gracia no está sometida a un sacramento. Por ejemplo, el numeral 1257 dice, pero en ese mismo numeral comienza diciendo la importancia del bautismo. Después explica en qué situaciones especiales se puede hablar de algún tipo de bautismo. Por ejemplo, el mismo 1258 nos habla del bautismo en la sangre, como los mártires que murieron por Cristo. O sea, el catecismo, que es la verdadera exégesis de la Biblia, no somete la gracia de lo que es pues la gracia del bautismo a la gracia redentora. O sea, a esto no hay que mezclarlo. Entonces, pues, así también el 1260 dice, una persona que puede ser buena y no haber conocido a Dios, por tanto no sabía de la importancia del bautismo. Y el 1261 nos termina hablando de los niños, dice, los niños no bautizados, los cuales se dejan a la misericordia de Dios, ahí todo está claro, para ver cómo recibir el bautismo de los hermanitos separados, que es una confirmación de un bautismo. Incluso se tiene que ver si usaron la forma correcta del bautismo trinitario, que es la que manda Cristo, Mateo 28,
19. Entonces, lo que ella está mezclando aquí es realmente la gracia. La gracia redentora es otra. Por eso es los sacramentos son de salvación todos. Por ejemplo, en el sacramento de la confirmación recibimos el Espíritu Santo en otra efusión. Pero la gracia redentora en la cruz, esa es la que nos salva a todos. Lógico, eso es lo que nos salva y eso no contradice pues los sacramentos con el acto redentor de Cristo en la cruz. O sea, la iglesia no realmente pues no dice que la gracia está sometida a un solo numeral del catecismo. Eso no lo dice la iglesia. Ahí está mal pues interpretando lo que es el catecismo y qué nos quiere decir acerca del bautismo. Gracias. Excelente, hermano. Habló 2 minutos con 55 segundos. Bueno, con esto hemos finalizado desde ya este debate. Gracias a usted que nos sintonizó por su canal y su casa, desde luego, Huella Católica. Gracias por estar aquí. Un saludo para todos los que estuvieron comentando, para todos los que pues le estaban dando porras al hermano Elmer y para todos los que le estaban también dando porras a la hermana Rose Angel. Así que es un placer haberla tenido por acá. Primera vez creo que debate en vivo, ¿verdad? Nunca había debatido en cámara, es primera vez, ¿verdad? Es una primicia. Católica, sí. Pero No, en Huella sí. No, En Huella sí. me refiero a que viene acá, ¿verdad? A Huella Católica. No, ya hemos debatido con Betty. Pero no aquí en Huella Católica, ¿verdad? Exacto. Okay. No en Huella. Okay, gracias por estar acá. Y pues un saludo especial a todos los que nos vieron, ya sean hermanos católicos o evangélicos. Gracias por habernos acompañado. Desde ya les hago la atenta invitación para suscribirse al canal y seguir siempre compartiendo con nosotros. Esto tiene que ser no un pleito, sino que pues una fiesta bíblica donde se viene a exponer la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, tiene que ser una fiesta bíblica donde lo más que va a prevalecer es la santa palabra de Dios y la sana doctrina. Gracias por todo. Les doy 1 minuto a cada uno para que se despida. Así que primero las damas. Sí, exacto. Ángeles tiene 1 minuto para despedirse. Bueno, les doy muchas gracias a ustedes y a todos los de Huella Católica por el respeto, también por el cariño, no porque seamos evangélicos y católicos tenemos que andar con cuchillos y espadas. Creo que Dios lo que más quiere de nosotros es que hablemos de su palabra con lo que necesitamos, la paciencia y las virtudes de nuestro Señor, aunque a veces es difícil. Gracias a mis hermanos que me han apoyado, que no los menciono porque son un montón y no siempre después me dicen no me mencionaste por acá o por allá y se arma lío. Gracias Elmer por la invitación al debate. Yo soy de modalidad más escrita que vivo, pero bueno, me estoy animando y tu invitación me ha sido de mucha ayuda para dar un paso más. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias, Angel. Elmer. Sí, gracias, hermano. Pues le agradezco su tiempo por la moderación. Yo sé que a veces, pues a lo mejor salir con familia, tomar un helado o un café, pues sería pues muy importante, pero usted le da pues prioridad a lo que es la evangelización. Y yo sé que Dios le va a recompensar, ¿verdad? Así que muchas gracias también a Ross por aceptar la invitación. Y gracias a todos los que estuvieron viendo este debate, compartir. Espero que todos saquen pues las cosas buenas, las conclusiones, y que sea ante todo de mucha edificación para expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Bueno, gracias a ustedes también, a los dos, por haber estado acá. Bonito debate, muy educados, y eso es importante. Así que Huella Católica los espera nuevamente de su casa, ya lo saben muy bien, y las puertas estarán abiertas siempre. Gracias a usted que nos sintonizó también en la comunidad de su hogar. Gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar por medio de la señal de Huella Católica. Hasta la próxima. Se despide desde la ciudad de San Salvador, Noé Martínez. Dios le bendiga, cuídense, paz y bien. Bye, bye. Gracias, hermano. Se fue la hermanita ya.